Día 216. Lección número 28. El apóstol San Pedro. San Pedro en Jerusalén y Palestina luego de la ascensión. Nuestra información sobre la temprana actividad apostólica de San Pedro en Jerusalén, Judea y los distritos hacia el norte y hasta Siria se deducen principalmente de la primera parte de los Hechos de los Apóstoles y es confirmada por las incidentales menciones colaterales en las epístolas de San Pablo. De entre los muchos de apóstoles y discípulos que luego de la ascensión de Cristo a los cielos, desde el Monte de los Olivos, retornaron a Jerusalén para aguardar el cumplimiento de su promesa de enviar al Espíritu Santo. Pedro se destaca inmediatamente como líder de todos y es constantemente reconocido en adelante como cabeza de la comunidad cristiana en Jerusalén. Él toma la iniciativa en la designación al colegio apostólico de otro testigo de la vida, muerte y resurrección de Cristo para sustituir a Judas. Luego de la venida del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, Pedro imparte a la cabeza de los apóstoles el primer sermón público para proclamar la vida, muerte y resurrección de Jesús y gana un gran número de judíos como conversos a la comunidad cristiana. El primero de los apóstoles en operar un milagro público, cuando entró al templo y curó a un hombre tullido en la puerta hermosa. A la gente que se amontonaba en su asombro alrededor de los apóstoles, les predica un largo sermón en el pórtico de Salomón y trae un nuevo incremento en el rebaño de creyentes. En los subsiguientes interrogatorios a los apóstoles, ante el gran Sanedrín de los judíos, Pedro defiende de manera intrépida e impresionante la causa de Jesús y la obligación y libertad de los apóstoles de predicar el Evangelio. Cuando Ananías y Zafira intentan engañar a los apóstoles y a la gente, Pedro se presenta como juez de su acción y Dios ejecuta la sentencia de castigo dictada por el apóstol, causando la muerte súbita a los dos culpables. Mediante numerosos milagros, Dios confirma la actividad apostólica de los creyentes en Cristo, habiendo también aquí hacer una mención especial de Pedro, ya que se registra que los habitantes de Jerusalén y ciudades vecinas llevaban a sus enfermos en sus lechos a las calles para que pudiese caer sobre ellos la sombra de Pedro y por ello ser curados. El siempre creciente número de fieles provocó que el Supremo Consejo Judío adoptara nuevas medidas contra los apóstoles. Pero Pedro y los apóstoles responden que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. No solo en Jerusalén mismo fue que Pedro trabajó para cumplir la misión que le confió su maestro. También retuvo conexión con otras comunidades cristianas en Palestina y predicó el Evangelio tanto allí como en las tierras ubicadas más al norte. Cuando Felipe, el diácono, había ganado una gran cantidad de creyentes en Samaria, Pedro y Juan fueron enviados a dirigirse allí, desde Jerusalén, para organizar la comunidad e invocar al Espíritu Santo que descendiera sobre los fieles. Pedro se presenta por segunda vez como juez en el caso del mago Simón, que desea adquirir de los apóstoles el poder de invocar también el Espíritu Santo. En el camino de regreso a Jerusalén, los apóstoles predicaban las gozosas nuevas del reino de Dios. En adelante, luego de la partida de Pablo de Jerusalén y su conversión antes de Damasco, las comunidades cristianas en Palestina fueron dejadas en paz por el Consejo Judío. Pedro encaró ahora un extenso viaje misionero
que le llevó a las ciudades marítimas Lida, Jope y Cesarea. En Lida curó al paralítico Eneas. En Jope elevó a Tabavita entre los muertos. Y en Cesarea, instruido por una visión tenida en Jope, bautizó y recibió en la iglesia a los primeros cristianos no judíos, al centurión Cornelio y a su gente. Al regreso de Pedro a Jerusalén un poco más adelante, los judíos cristianos estrictos, que consideraban la adhesión estricta a la ley judía como obligatoria para todos, le preguntaron por qué había entrado y comido en la casa de los incircuncisos. Pedro habla de su visión y defiende su acción, que fue ratificada por los apóstoles y los fieles de Jerusalén. Una confirmación del lugar acordado por Lucas en los Hechos a Pedro. Lo aporta a él testimonio de San Pablo. Luego de su conversión y de 3 años de residencia en Arabia, Pablo fue a Jerusalén a conocer a Pedro. Aquí, el apóstol de los gentiles claramente designa a Pedro como la cabeza autorizada de los apóstoles y de la temprana iglesia cristiana. La larga residencia de Pedro en Jerusalén y Palestina pronto tocó a su fin. Herodes Agripa I inició una nueva persecución a la iglesia en Jerusalén. Después de la ejecución de Santiago, el hijo de Zebedeo, este gobernante hizo poner a Pedro en prisión, con la intención de también hacerlo ejecutar cuando hubiere pasado la Pascua judía. Pedro, no obstante, fue liberado de manera milagrosa y dirigiéndose a casa de la madre de Juan Marcos, donde muchos de los fieles estaban reunidos para la oración. Les informó sobre su liberación de manos de Herodes. Les mandó que comunicasen el hecho a Santiago y los hermanos, y entonces salió de Jerusalén para marchar a otro lugar. Sobre la posterior actividad de San Pedro no recibimos más información desde las fuentes existentes, aunque se poseen breves noticias sobre los ciertos episodios individuales de su vida posterior. Viajes misioneros en Oriente. El Concilio de los Apóstoles. San Lucas no nos dice a dónde fue Pedro luego de su liberación de la prisión en Jerusalén. De comentarios casuales se sabe que subsecuentemente él hizo largas giras misionales en Oriente, aunque no se nos da una pista alguna sobre la cronología de sus viajes. Es seguro que permaneció durante un tiempo en Antioquía, hasta puede haber retornado más allá unas cuantas veces más. La comunidad cristiana de Antioquía fue fundada por judíos cristianizados, que habían sido sacados de Jerusalén por la persecución. La residencia de Pedro entre ellos se prueba mediante el episodio que concierne a la observancia de la ley aún entre los paganos cristianizados, relatados por San Pablo. Los apóstoles principales en Jerusalén, los pilares, Pedro, Santiago y Juan, habían aprobado sin reservas el apostolado de San Pablo a los gentiles, mientras ellos, por su parte, tenían la intención de trabajar principalmente entre los judíos. Mientras Pablo vivía en Antioquía, San Pedro fue allá y se mezcló libremente con los cristianos no judíos de la comunidad, frecuentando sus hogares y compartiendo sus comidas. Pedro, cuando los cristianos judíos llegaron a Jerusalén, Pedro, por temor a que por ello se escandalizasen estos rígidos observantes de la ley ceremonial judía y su influencia con los cristianos judíos peligrase, evitó en lo sucesivo comer con los incircuncisos. Su conducta impresionó grandemente a los otros cristianos judíos de Antioquía, al punto que hasta Bernabé, el compañero de San Pablo, ahora evitó comer con los paganos cristianizados. Por ser
esta acción totalmente opuesta a los principios y prácticas de Pablo y podría llevar a una confusión entre los paganos conversos. Este apóstol reprochó públicamente a San Pedro, porque su conducta parecía indicar un deseo de impulsar a los conversos paganos a hacerse judíos y a aceptar la circuncisión y la ley judía. Todo el incidente es otra prueba de la ubicación autoritaria de San Pedro en la temprana iglesia, desde que su ejemplo y conducta eran considerados decisivos. Pero Pablo, que acertadamente vio la incoherencia en la conducta de Pedro y los cristianos judíos, no titubeó en defender la inmunidad de los paganos conversos ante la ley judía. Respecto de la actitud subsiguiente de Pedro en este tema, San Pablo no nos proporciona información explícita. Aunque es altamente probable que Pedro haya ratificado la contención del apóstol de los gentiles y se haya en adelante comportado como al principio hacia los paganos cristianizados. Como principales opositores de su visión al respecto, Pablo menciona y combate en todos sus escritos solamente a los cristianos judíos extremos venidos de Santiago. Mientras que la fecha de este suceso, sin antes o después del concilio de los apóstoles, no se puede determinar. Es probable que haya ocurrido después. Pedro retornó ocasionalmente a la iglesia cristiana de Jerusalén, cuya guía fuera encomendada a Santiago, el pariente de Jesús, luego de la partida del príncipe de los apóstoles. La última mención de San Pedro en los Hechos surge en la reseña del Concilio de los Apóstoles en ocasión de una visita tan efímera. Como consecuencia de los problemas causados a Pedro y Bernabé por los extremos cristianos judíos en Antioquía, la iglesia de esa ciudad envió a estos dos apóstoles con otros enviados a Jerusalén para obtener una decisión definitiva respecto a las obligaciones de los paganos conversos. Además de Santiago, estaba entonces en Jerusalén Pedro y Juan. En el tratamiento y la decisión de esta importante cuestión, Pedro ejerció naturalmente una influencia decisiva. Cuando se había manifestado en la asamblea una gran divergencia de opiniones, Pedro pronunció la palabra decisiva, mucho antes, de acuerdo al testimonio divino. Él había anunciado el Evangelio a los gentiles, la conversión de Cornelio y los suyos. ¿Por qué, entonces, intentar aplicar el yugo judío al cuello de los paganos conversos? Después que Pablo y Bernabé relataron cómo Dios había trabajado entre los gentiles a su alrededor, Santiago, el principal representante de los cristianos judíos, adoptó el criterio de Pedro y, de acuerdo con él, hizo propuestas que fueron expresadas en una encíclica a los paganos conversos.